Permiso para quitarme el tapaboca. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el libertador Simón Bolívar, con el padre de la patria. Un encuentro en el que yo no voy a ser más que un mediador. Muy importante entrar al tema de Bolívar en tiempos de revolución bolivariana y chavista. Nos vamos a referir, por supuesto, vamos a hacer énfasis en el Bolívar del pensamiento político, en el Bolívar del pensamiento militar, en el Bolívar del pensamiento revolucionario, el Bolívar como conductor de pueblos, de combatientes, como conductor de una familia de luchadores que generalmente son reconocidos como aguerridos, inteligentes y batalladores. Montados pues en esta idea de disertar sobre el pensamiento de Bolívar, los invito y las invito a que vayamos al discurso del Libertador en Angostura, el 15 de febrero del año 1819. Es muy importante que nos ubiquemos a medio camino, por decirlo de alguna forma, en la lucha de independencia. Una lucha que tuvo, por supuesto, movimientos de vanguardia, pero que formalmente arrancó en el año 1810. En 1819 estamos, como acabo de decir, en la mitad del camino. Y esto es muy importante, no solamente por la lucha que se ha librado durante 9, 8 años, desde 1811, sino porque, además, el liderazgo independentista, el liderazgo emancipador encabezado por Bolívar, ha cobrado ya una experiencia, ha conseguido una madurez política y ha alcanzado una madurez de ideas, de pensamiento, que es muy importante que reseñemos en estos años de desafío, de reto imperial y oligárquico que enfrenta la revolución bolivariana. Vamos a centrarnos entonces en Angostura. Vamos a acudir al discurso de Angostura. Un discurso en donde no tengo ninguna dificultad en asegurar, tenemos a un Bolívar, tenemos a un Simón Bolívar prácticamente completo. El discurso de Angostura es una pieza magnífica desde muchos puntos de vista, pero el discurso de Angostura es sobre todo un resumen escrito por el propio Libertador referido a su pensamiento político. Por eso vamos en primer lugar a detenernos entonces en el Congreso, en el discurso de Bolívar en el Congreso de Angostura. Estamos a medio camino, la lucha está en la mitad. Estamos iniciando el camino de la victoria, también por decirlo de alguna forma. La victoria del Juncal, la victoria de San Félix, la toma de Guayana representó prácticamente el comienzo de la victoria. Después vino el paso de los Andes, después vino la independencia de la Nueva Granada, después rebotamos hacia territorio venezolano, porque en este caso la unificación de las luchas de los dos territorios no era sino la forma de asegurarnos precisamente la liberación de los dos territorios. Una lucha en la que íbamos y veníamos con los mismos combates, con el mismo guión estratégico, con el mismo guión militar, pero que en todo caso, moviéndose en esos dos espacios, terminó consumando la independencia de Venezuela, porque efectivamente, después de la toma de la independencia de la Nueva Granada, ¿qué fue lo que vino? Lo que vino fue la paz de 1820, el armisticio y la regularización de la guerra, la concentración del ejército independentista por instrucciones de Bolívar en San Carlos y luego la campaña de Carabobo, que nos llevó a ese 1821 glorioso, magno, que representó prácticamente el inicio del camino de la independencia de esto que hoy llamamos nuestra América, de esto que hoy llamamos la patria grande,
de esto que llamamos América Latina y el Caribe. Vamos entonces, sin más preámbulos, hacia el discurso de Bolívar en el Congreso de Angostura. En primer lugar, es importante que recordemos, no quiero dejar este cabo suelto, es importante que recordemos que en la Carta de Jamaica, o sea, un documento clave del Libertador y de la independencia de América inmediatamente anterior al Congreso de Angostura, en esa Carta de Jamaica Bolívar había comenzado a hablarnos de la necesidad que tenían estos pueblos y estos nuevos estados que estaban por nacer de garantizarse, de asegurarse gobiernos paternales y gobiernos probos. Esto lo vamos a conseguir mejor desarrollado luego en el discurso de Angostura. Pero entre las muchas cosas que Bolívar dijo mejor en Angostura, yo quiero dejar apuntada esta principalmente. Bolívar hablaba de gobiernos patriarcales, de gobiernos protectores, de gobiernos que se ocuparan de curar las llagas y las heridas que habían producido los imperios a estos pueblos, la dominación imperial, la hegemonía imperial. Vamos entonces para el discurso de Angostura. Dice Bolívar comenzando el discurso de Angostura: no cabe duda que la democracia es el mejor sistema que hemos creado los hombres para resolver nuestros problemas. No cabe duda. Pero yo tengo que hablar en este discurso, estas son palabras mías, estas no son de Bolívar, pero en todo caso las pongo coloquialmente sobre el tapete. Pero aquí nosotros tenemos que hablar de la democracia que queremos para construir en este proyecto en el que estamos en este momento. Aquí tenemos que hablar de la democracia que queremos. Tenemos que hablar de la democracia que puede ser útil para nosotros, que puede ayudarnos a nosotros, que puede facilitar la construcción en la que estamos, que es una construcción social, que es una construcción económica, que es una construcción política, pero que requiere, entre otras cosas, la consolidación de un Estado que garantice el fruto de la lucha que estamos emprendiendo. Y entonces, por ese camino, dice Bolívar, leo: debo decir que ni remotamente ha entrado en mi idea asimilar la situación y naturaleza de los estados tan distintos como el inglés americano y el americano español. Está haciendo una primera distinción. Una cosa es un estado para el norte y otra cosa es un estado para el sur. Está estableciendo una línea diferenciadora. El caso del inglés americano y el caso del americano español. Se pregunta, ¿no sería muy difícil aplicar a España el Código de Libertad Política, Civil y Religiosa de Inglaterra? ¿Aplicar a España los códigos de Inglaterra? Pues aún es más difícil adaptar en Venezuela las leyes del norte de América. No dice el espíritu de las leyes, apela a Montesquieu, no dice el espíritu de las leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen, que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra, que las leyes deben ser relativas a lo físico del clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos. Referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres y a sus modales. Muy importante la afirmación que hace Bolívar a continuación. He aquí el código que deberíamos consultar y no el de Washington. He aquí el código que deberíamos consultar y no el de Washington. Una línea de demarcación perfectamente clara.
una línea de demarcación esencial además para definir después el concepto de lo que es el imperialismo norteamericano a partir de los años finales del siglo XIX. Es una de las afirmaciones que convierte a Bolívar en lo que nos dijo el maestro Pi Vidal, Francisco Pi Vidal: Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo en este continente. Pero Bolívar está estableciendo unos linderos también para alguna gente que ya en estos territorios pensaban de una manera muy peculiar, de una manera obsecuente, de una manera complaciente, de una manera amable con la nación y con el Estado que estaba despuntando en el norte del continente. Estaba circulando ya en este continente un libro de Jeremy Bentham llamado Defensa de la Usura, que era la defensa del primer capitalismo que conoció este continente, un capitalismo fundamentalmente usurero, fundamentalmente especulativo, agiotista, pues, en definitiva. Ya circulaba en América el libro de Jeremy Bentham llamado La Defensa de la Usura. Y ya habían algunas figuras en la lucha de independencia que de alguna forma habían conocido los escritos y se habían, digamos, sumado a la idea de que el modelo político para América del Sur podía ser el mismo modelo de la América del Norte. Y es por eso que este discurso de Angostura es una defensa ardorosa que hace el Libertador de su concepción política, de su concepción del Estado, su concepción de un Estado centralista, no de un Estado federal como el que estaba en marcha en el norte. Y aquí lo dice, posiblemente eso les viene muy bien a ellos y seguramente les resulta, pero yo creo que en el caso nuestro la mejor manera de canalizar nuestros esfuerzos es mediante la concepción de un Estado central fuerte. Un Estado central fuerte que nadie tiene que entender significaba un Estado represor, ni un Estado violento o un Estado agresivo. Hablaba de un Estado fuerte porque Bolívar defendía, como hace en este discurso, más adelante vamos a volver sobre eso, solo que es indispensable que adelantemos este comentario. Bolívar defendía la existencia de un poder ejecutivo que estuviera sustentado en las leyes, un poder ejecutivo que tuviera la capacidad para ser un poder ejecutivo. Y aquí argumenta por qué razón. Aquí dice que en una monarquía quien tiene todas las cosas a su favor es el monarca, por lo cual en una monarquía lo que hay que fortalecer es el poder legislativo, pero que en una democracia en donde el Ejecutivo está sometido a todos los fuegos que proceden de todas partes, no solamente los fuegos económicos, sino los fuegos sociales, los fuegos políticos, los fuegos militares, estamos hablando de fuegos, de proyectiles. En una democracia verdadera, el Poder Ejecutivo tiene que tener entonces un poder perfectamente legitimado en las leyes. Y el Ejecutivo tiene que tener entonces la garantía de que va a poder cumplir con su papel de Ejecutivo, porque es muy importante para los pueblos el Poder Ejecutivo, lo recalca aquí. Incluso habla de lo negativo que es la confusión de poderes. No, el Ejecutivo tiene que ser el Ejecutivo y tiene que tener muy bien delimitadas sus funciones y además tiene que tener en ley el apoyo para su propia ejecutoria. Vamos a la segunda idea que expresa el Libertador en el Congreso de Angostura. Somos un pequeño género humano. Es muy importante esto. Comenzó diciendo no tenemos por qué consultar los códigos de Washington, pero aquí está diciendo que somos un género humano distinto, que somos un pequeño género humano diferente, que somos un género humano original y que en ese sentido tenemos que prestarle atención a lo que son los componentes antropológicos, sociológicos, históricos que han determinado la construcción de estos pueblos nuestros. Dice así Bolívar: séame permitido
llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede ser de una importancia vital. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte. No es el europeo ni el americano del norte. O sea, no somos españoles y tampoco somos gringos, por decirlo de manera coloquial. Que más bien es un compuesto de África y de América, que una emanación de la Europa. Pues que hasta la España misma deja de ser Europa por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible, dice el Libertador, en 1819 en Angostura, es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte de la indígena ha sido aniquilado. El europeo se ha mezclado con el americano y con el africano. Y o sea, el africano, se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres diferentes en origen y en sangre son extranjeros. Y todos difieren visiblemente en la epidermis. Esta desemejanza trae un reato, era el término que se usaba en los tiempos de Bolívar, una retahíla, pues, pudiéramos decir con los términos de hoy, trae un reato de la mayor trascendencia. Sigue el Libertador un poco más adelante. Mi opinión es, legisladores, mi opinión es que el principio fundamental de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad, establecida y practicada. Muy importante que en tiempos de revolución destaquemos este pensamiento de Bolívar. Mi opinión es, legisladores, que el principio fundamental de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Yo recuerdo que Bolívar decía, y repetía esta frase con frecuencia, la igualdad es la reina de las virtudes republicanas. Y la justicia, disculpen, no estoy repitiendo bien al padre Libertador, la justicia es la reina de las virtudes republicanas. Y con ella se sostienen la libertad y la igualdad. Es decir, para Bolívar no eran posibles los principios revolucionarios franceses, los principios de libertad, igualdad y fraternidad, si no tenían como plataforma, como sustento, como apoyatura, el principio de la justicia. Yo incluso reivindico esto como un aporte, como un concepto, que Bolívar lo resume después en la máxima felicidad social, en este mismo discurso, como un concepto bolivariano, como un concepto político bolivariano, que tenemos que tener en cuenta, porque el proyecto bolivariano es muchas cosas, como sabemos, es prácticamente todas las vertientes, todos los caminos, la solución a todos los problemas populares, pero el proyecto bolivariano es principalmente un proyecto social, que es lo que hace del proyecto bolivariano y chavista un proyecto socialista, pues. Es de allí que viene la denominación, del compromiso social del proyecto. Entonces, perfecto. Dice Bolívar aquí mismo que los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad. Está sancionado por la pluralidad de los sabios, como también lo está que no todos los hombres nacen igualmente aptos para la obtención de todos los rangos, pues todos deben practicar la virtud y no todos la practican, todos deben ser valerosos y no todos lo son, todos deben poseer talento y no todos lo poseen. De aquí viene la distinción efectiva que se observa entre los individuos de la sociedad más liberalmente establecida. Si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido, no lo es menos el de la desigualdad física y moral. La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad
para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes le den una igualdad ficticia propiamente llamada política y social. Son las palabras de Bolívar. Es una inspiración eminentemente benéfica, la reunión de todas las clases en un estado en que la diversidad se multiplica en razón de la propagación de la especie. Por este solo paso se ha arrancado de raíz la cruel, se ha iniciado, quiere decir Bolívar aquí, de raíz la cruel discordia. Cuántos celos, cuántas rivalidades y cuántos odios se han evitado. Está hablando de la democracia bolivariana y chavista. Muy bien. La diversidad de origen, insiste Bolívar, la diversidad de origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad heterogénea, cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve con la más ligera alteración. Sigue fundamentando la idea que argumenta mucho más adelante en forma consistente que ya comentamos. La idea de que necesitamos un ejecutivo fuerte, en el sentido que lo dije, muy bien sustentado en las leyes, con mucho sustento institucional, digamos así, porque tenemos un pueblo heterogéneo que por sus propias características entonces requiere de tener una conducción que tenga la capacidad para mantener el cuerpo social en la dirección que corresponde, que es una dirección de construcción, como tiene que ser en una revolución. Vamos al tercer punto. El sistema de gobierno más perfecto, aquí está la afirmación que comentamos antes. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Reitero, este es un concepto bolivariano, del pensamiento bolivariano, que es un concepto político, es una categoría política, porque se refiere directamente a la felicidad social. Este es un concepto que tenemos que rescatarlo nosotros como un aporte bolivariano para la construcción de este tipo de sociedad que hemos puesto en marcha. Y lo digo por cosas que ustedes saben. Saben ustedes, hombres y mujeres, que nos están observando. Generalmente se nos dice que tenemos unos hombres con una práctica excelsa, que tenemos unos hombres que tuvieron una práctica magnífica, que tenemos unos hombres que fueron excelentes en la práctica, pero frecuentemente se nos ataca porque supuestamente no hemos hecho elaboración teórica de lo que hemos hecho. Y en el caso de Bolívar Libertador, esto es absolutamente falso, como en el caso del comandante presidente Chávez. No solamente pensaron la política en concreto, en medio de una guerra, donde tú tienes que darle respuesta política a las cosas prácticamente en ráfaga, por la celeridad de la lucha política, por la celeridad de la guerra, por la celeridad de la actividad política y militar. No solamente pusieron en práctica entonces una gran agilidad de su inteligencia, de su talento, de su capacidad para resolver, sino que además dejaron pensamiento construido, pensamiento hecho, como es este caso. El caso de la idea que tenía Bolívar de la justicia como sustento de todo el colectivo de la sociedad. Lo que nos da una idea, vamos, no solamente de sentido ético-moral, estaban predicando con el ejemplo. Estaban conduciendo la lucha ellos mismos, con una gran cantidad de sacrificios. Hay en esto un predicamento, pero un predicamento además con una gran autoridad ética y moral. El sacrificio por la patria, el sacrificio por la independencia. Pero además, el concepto bolivariano de la justicia era un concepto radicalmente abarcador. No era puramente la justicia económica, la justicia social, que fue el concepto que se adoptó después, el de justicia social. Bolívar dio origen a ese concepto, que apareció más adelante. Cuando el concepto de justicia aparece en los escritos de Carlos Marx o de León XIII a finales del siglo XIX, ya pasado por las manos de Bolívar, ya pasado por los discursos de Bolívar y ya pasado por el pensamiento de Bolívar. Y el pensamiento de Bolívar sobre la justicia era un pensamiento integral, como acabo de decir. Hasta justicia militar. Un monumento a la piedad, dijo Bolívar, después que leyó los documentos que había suscrito Sucre, con Ramón Correa, el representante de Morillo,
y con el equipo que representaba a Morillo en esas negociaciones de paz en Trujillo, un monumento a la piedad, dijo Bolívar. Exclamó Bolívar. Lo que por supuesto hizo que quisiera mucho más a Antonio José de Sucre, a quien consideraba, no solamente le decía Toñito, sino que además lo consideraba su hijo político y su hijo militar. Eso, la justicia incluso en la guerra, la justicia incluso para manejar a los vencidos, para manejar a los derrotados, para manejar a los heridos, para manejar a los caídos en combate, en los dos sectores contendientes. Entonces, aquí está el concepto que a mí me parece máximo del pensamiento bolivariano. La mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social. Cuando se refiere a seguridad social nos está hablando primordialmente de la seguridad jurídica. La seguridad basada en las leyes y en los derechos de cada uno, en los conceptos de equidad, de equilibrio social, que es lo único que puede facilitar la unidad de una sociedad o de una mayoría de una sociedad. Y por supuesto la mayor suma de estabilidad política. Son los problemas sociales, principalmente lo que incluye los problemas económicos, los problemas culturales, son estos problemas el primer elemento de inestabilidad política, de bamboleo político, de inseguridad política. Y la estabilidad política es muy importante para una revolución. Después que tenemos 20 años batallando esta revolución, después que tenemos 20 años enfrentando la agresión imperial oligárquica, después que tenemos 20 años batallando para evitar que nos metan una guerra en el país, para conseguir que el país evolucione de la manera, en términos del proyecto, por un camino político, democrático, electoral, después que hemos pugnado con todas nuestras fuerzas y todas nuestras capacidades para asegurarnos de eso, aquí tenemos el sustento en el Padre Libertador. La estabilidad política, en definitiva, es una suma de la unidad social. Y la unidad social solo es posible con justicia social. La unidad social solamente es posible con justicia política, con justicia militar, con justicia cultural, con justicia económica. En fin, solamente es posible con justicia. Vamos para la cuarta idea que está recogida en el discurso de Llangostura. Un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo, por delante en primer lugar. La soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, o sea, la abolición de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de todos los privilegios. Necesitamos la igualdad para refundir, necesitamos la igualdad para refundir, con base en la justicia lo dijimos, para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas. Esto es perfectamente claro, como se dice en el lenguaje coloquial. Aquí en el aspecto 5 que queremos referir, Bolívar vuelve a la idea de los gobiernos protectores y de los gobiernos probos. Pero entonces dice una cosa que es una perla, que tenemos que retenerla para después, porque vamos a volver sobre esto. Dice, porque a veces, viene hablando de los sistemas políticos y los ejemplos de Estado que existen en el mundo, viene hablando de las monarquías, viene hablando de, en fin, de las monarquías absolutas. Viene hablando de todo esto. Y entonces dice, y no lo dice de manera marginal. Esto está recogido más adelante en cosas que vamos a poner de bulto, que vamos a resaltar. Dice, porque a veces son los hombres y no los principios los que forman los gobiernos. Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades. Hombres virtuosos, estamos hablando de hombres probos,
de hombres responsables, de hombres que tienen sentido de la patria, que tienen sentido de la construcción que significa una revolución emancipadora, liberadora. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados, son quienes constituyen la República. Perfectamente claro, perfectamente claro. Nos está diciendo no basta con lo que digan las leyes, no basta con lo que digan los códigos. Necesitamos los mejores hombres y las mejores mujeres gobernando. Esto pues con palabras de hoy porque somos socialistas feministas. Vamos entonces a un sexto momento del discurso del Libertador. Dice Bolívar, por exorbitante que parezca, la autoridad del Poder Ejecutivo de Inglaterra está discutiendo los regímenes políticos y los modelos políticos de otras latitudes. Por exorbitante que parezca la autoridad del Poder Ejecutivo de Inglaterra, quizás no es excesiva en la República de Venezuela. Está argumentando su planteamiento del Estado centralista, con un ejecutivo fuerte basado en las leyes y en el derecho, pues. Aquí el Congreso ha ligado las manos y hasta la cabeza a los magistrados. Cuando está hablando de magistrados, está hablando de la gente que gobierna, obviamente, empezando por el propio presidente. Este cuerpo deliberante, sigue hablando del Congreso, ha asumido una parte de las funciones ejecutivas contra la máxima de Montesquieu que dice que un cuerpo representante no debe tomar ninguna resolución activa, o sea, no puede ser ejecutivo. Un cuerpo legislativo no puede ser ejecutivo. Debe hacer leyes y ver si se ejecutan correctamente las que hace. Hasta ahí llega el poder legislativo. Nada es tan contrario a la armonía entre los poderes como su mezcla. Nada es tan peligroso con respecto al pueblo. Miren cómo lo dice, con el énfasis que lo dice. Nada es tan peligroso con respecto al pueblo como la debilidad del Ejecutivo. Y si un reino se ha juzgado necesario concederle tantas facultades en una república, se ha juzgado necesario en un reino, se ha considerado necesario concederle tantas facultades en una república, estas facultades son infinitamente más indispensables. Él se está refiriendo aquí, ustedes se dan cuenta, del momento en que la monarquía absoluta comienza a ser monarquía constitucional. Los reyes, presionados por los pueblos, comenzaron a darle la vuelta a la cosa, a ver cómo la manejaban. Entonces inventaron la monarquía constitucional. Incluso los reyes nombraban a un presidente, no es que el presidente es fulano de tal. Y entonces encargaban a ese fulano de tal del gobierno. Y quien respondía por el gobierno y la política de gobierno era ese gobierno designado por el presidente. Algunas veces con un primer ministro. Entonces, aquí está entrando Bolívar en la materia del Estado central, del Estado fuerte con un ejecutivo con las características que venimos diciendo. En las repúblicas, el ejecutivo debe ser el más fuerte porque todo conspira contra él. El ejecutivo debe ser el más fuerte porque todo conspira contra él. Bolívar está mirando el espejo de lo que ocurrió cuando arrancó la república, en 1811, que el gobierno eran unos triunviros. ¿Ustedes recuerdan? 3 personas gobernaban. Bueno, y Bolívar atribuyó a ese tipo de forma de gobierno que adoptamos en 1811, que era un gobierno federal, incluso con un ejecutivo colegiado, constituido por 3 personas, gobernaban unos un pedazo de tiempo, después gobernaba el otro y después el otro. Pedazos de tiempo que generalmente eran cortos, eran breves, y eso por supuesto impedía una política coherente desde la cabeza del Estado. En todo eso está reflexionando Bolívar cuando nos está diciendo lo que nos está diciendo. Entonces, el Ejecutivo debe ser más fuerte porque todo conspira contra él. En tanto que en las monarquías, el más fuerte debe ser el legislativo, porque allí todo conspira a favor del monarca. De paso nos está hablando del equilibrio de los poderes, pues, por supuesto. Sigue Bolívar. Un magistrado republicano es
un individuo aislado en medio de una sociedad, encargado de contener el ímpetu del pueblo hacia la licencia, encargado de contener el ímpetu del pueblo hacia la licencia, la propensión de los jueces y administradores hacia el abuso de las leyes. Está sujeto inmediatamente al cuerpo legislativo, al Senado, al pueblo. Es un hombre solo resistiendo el ataque combinado de las opiniones, de los intereses y de las pasiones del Estado social, que, como dice Carnot, no hace más que luchar continuamente entre el deseo de dominar y el deseo de sustraerse a la dominación. Es, en fin, un atleta. El magistrado, no está hablando del presidente, experiencia que ya conoce, porque gobernó la Segunda República. Es, en fin, un atleta contra una multitud de atletas. Allí está, basando el principio ese según el cual necesitamos un gobierno central, un gobierno fuerte, pero además sustentado en las leyes, en el derecho y sobre todo en la equidad, pues, en la justicia. Si no se ponen al alcance del Ejecutivo todos los medios que una justa atribución le señala, cae inevitablemente en la nulidad o en su propio abuso. Quiero decir, en la muerte del gobierno, cuyos herederos son la anarquía, la usurpación y la tiranía. Bolívar tenía un pensamiento revolucionario desde luego, pero con mucho sentido del equilibrio social. El Estado que vamos a crear tiene que ser un Estado justo. Tiene que ser un Estado que en su estructura teórico-institucional, o sea, en sus leyes e instituciones, tenga un ejecutivo fuerte. Porque corremos el riesgo de caer en el desgobierno, pues. O de caer en manos de gobiernos que sean una nulidad, que no pueden moverse hacia ningún lado, ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces necesitamos un ejecutivo sustentado en el derecho. ¿Cómo no? Sustentado en las leyes, sustentado en la democracia, que tiene que ser de justicia, que tiene que ser justiciera. Necesitamos ese tipo de Estado, porque además tenemos una sociedad compleja que así nos aconseja, que así nos recomienda que construyamos nuestro ejecutivo. Una sociedad compleja y una sociedad complicada. Sigue aquí, en el número 7. Abandonemos las formas federales que no nos convienen. Abandonemos el triunvirato del Poder Ejecutivo, al que nos referimos ya, que fue el de 1811. Y concentrándolo en un presidente, confiémosle la autoridad suficiente para que logre mantenerse luchando contra los inconvenientes anexos a nuestra reciente situación, al estado de guerra que sufrimos y a la especie de los enemigos externos y domésticos, contra quienes tendremos largo tiempo que combatir. Que el Poder Legislativo se desprenda de las atribuciones que le corresponden al Ejecutivo y adquiera, no obstante, nueva consistencia, nueva influencia en el equilibrio de las autoridades. Que los tribunales sean reforzados por la estabilidad y la independencia de los jueces, por el establecimiento de jurados, de códigos civiles y criminales que no sean dictados por la antigüedad, ni por leyes conquistadoras, sino por la voz de la naturaleza, por el grito de la justicia y por el genio de la sabiduría. Muy bien. Llama, por supuesto, a la unidad. Llama, por supuesto, a la unidad. La unidad para conseguir los objetivos. Llama a la unidad y llama a la educación. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Crear un Estado educador, del que hablamos hoy, precisamente. Se refiere además Bolívar, hace énfasis Bolívar después de hablar de la unidad, diciéndonos que el centralismo es la unidad. Es la unidad. Que la experiencia federal contribuyó a que nos fuéramos a la anarquía. Contribuyó a que el poder realista se fortaleciera y a que después viniera con su avalancha a acabar con la república niña, la república que estaba naciendo.
rogó, imploró la abolición de la esclavitud. Rogó también que se aprobara la ley de haberes militares, que puso en vigencia en 1817, reconocida como la ley de reparto por los historiadores. Una ley en que le pagó a los combatientes de la independencia, les pagó con tierra los servicios prestados a la patria, los servicios prestados por la independencia. Naturalmente, después los caudillos de la independencia, con paz por delante, convirtieron esto en letra muerta. Le fueron comprando los vales, los documentos, a la gente que había sido colocada en situación de justicia con la ley de haberes militares, llamada también ley de reparto, y entonces Páez pasó a convertirse en uno de los grandes terratenientes del país, junto con los Monagas y otra gente, pues, que pasó a dominar el país. O sea, los grandes jefes de la independencia pasaron a ser los grandes terratenientes del país que estaban gobernando, porque luego vinieron a gobernar ellos una vez desaparecido Bolívar. El llamado final del Libertador en el Congreso de Angostura. Convencida Venezuela de poseer la fuerza suficiente para repeler a sus opresores, ha pronunciado por el órgano del gobierno su última voluntad de combatir hasta expirar, o sea, hasta morir, por defender su vida política, no solo contra la España, sino contra todos los hombres. Si todos los hombres se hubiesen degradado tanto que abrazasen la defensa de un gobierno devorador, cuyos únicos móviles son una espada exterminadora y las llamas de la Inquisición. Un gobierno que ya no quiere dominios, sino desiertos, no quiere ciudades, sino ruinas, y no quiere vasallos, sino tumbas. Esta es la voz del Padre Libertador, la suya, la propia, en años por supuesto ásperos, como todos sabemos. Bueno, por allí agradeció más adelante a la gente que nos ha ayudado en el camino de la lucha por la independencia. Recuerden ustedes, aquí vinieron los británicos a combatir en Carabobo, la llamada Legión Británica, con Ferriar, que rindió su vida en 1821 en Carabobo. Fue uno de los grandes héroes, junto con Manuel Cedeño y junto con Ambrosio Plaza. Bueno, también el negro Pedro Camejo. En una batalla que, según dicen las autoridades en historia militar de Venezuela, una batalla que no tomó más de 45 minutos, 50 minutos. Una batalla que no llegó a una hora, pues. En una hora, el ejército libertador había acabado con La Torre y con todo el ejército de La Torre, allí en Carabobo. Por supuesto, valiéndonos de la claridad estratega del Libertador Simón Bolívar. Al final, está un llamado del Padre Libertador a que abracemos el proyecto emancipador. Y dijo así: dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de las leyes inexorables la igualdad y la libertad. Más claro no se puede. Bueno, amigas y amigos, quiero terminar la exposición haciendo algunos comentarios adicionales. Estamos terminando en los límites del tiempo. Creo que vamos a tener éxito. Bolívar puso en vigencia en enero de 1824 en Lima un decreto muy claro contra la corrupción. Contra la corrupción. Es importante que retengamos esto. No eran discursos, era la ejecutoria política de un hombre que estaba decidido por la probidad. O sea, decidido por la no corrupción de los funcionarios públicos. Y que en este decreto de Lima de 1824 rubricó la más drástica decisión que tomó frente a la corrupción por parte de los funcionarios públicos en sus labores de gobierno. En Lima, en diciembre de 1824, Bolívar convocó al Congreso de Panamá,
la primera y más importante proclama unionista de América Latina y el Caribe que conoció este continente. El Congreso de Panamá, que por supuesto Estados Unidos, que todavía no era imperio, pero ya tenía agañas de imperio desde que nació como Estado independiente, una vez separado de Inglaterra, boicoteó a Estados Unidos precisamente para que fracasara, como en efecto ocurrió. Bolívar terminó decepcionado de los resultados del Congreso de Panamá, pero dejó clavada la bandera. Y esa bandera la retomamos en el camino, y esa bandera la levantamos con Hugo Chávez a partir de 1999, la reconstrucción del proyecto de Bolívar, del proyecto bolivariano, que es este proyecto de pueblo por el que hemos peleado durante 200 años. En Chuquisaca, en 1825, Bolívar puso en vigencia su decreto conservacionista más importante. Chuquisaca, Bolivia, es lo que es Sucre hoy. Era la antigua Charcas, tú lo sabes, la antigua Charcas, que después se llamó Chuquisaca y después Sucre, porque Sucre fue el primer presidente de Bolivia a partir de la creación de Bolivia en 1825. Muy bien. Decretos sobre minería, especialmente, entre varios de ellos, especialmente el de Quito de 1829, que es donde Bolívar asigna la propiedad de las minas a la República, siguiendo el principio regalista de los reyes españoles, de Carlos III para acá. Carlos IV, Fernando VII. Las minas son propiedad de la República. La República puede disponer de ellas como le parezca conveniente, pero seguirán siendo de la República. O sea, puede alquilarlas, puede arrendarlas, puede prestarlas, pero las minas siguen siendo de la República, porque en definitiva, ¿cuál es el sentido? Pues el sentido es que las minas no son de nadie, son de este pueblo, que es el único dueño de todo lo que hay aquí, pues. Y que los gringos se saquearon durante un siglo, cuando se saquearon la riqueza petrolera, y pretenden seguirse saqueando a Venezuela, pues, porque ellos agotaron las riquezas del planeta a través de sus corporaciones, de sus consorcios, pero América Latina, por suerte o por poca suerte, América Latina, después de lo que la han saqueado, América Latina sigue conservando más recursos naturales que los que existen en el resto del planeta, que ha sido saqueado por ellos y saqueado por sus corporaciones. Muy bien. Muy bien. Entonces, redondeamos. El pensamiento de Bolívar, más allá de su ejecutoria política y militar, el pensamiento de Bolívar nos convoca. El pensamiento de Bolívar, rescatado por Chávez, profundizado por Chávez, desarrollado por Chávez, llevado a términos en que el Libertador no pudo colocarlo. La guerra era una empresa demasiado desafiante, demasiado retadora. Es por esto, por lo que Fidel termina diciendo, y tiene razón, Fidel termina diciendo que Martí era un Bolívar del pensamiento. Martí también fue un hombre de acción, pero durante muchos años fue un tremendo pensador, no solamente bolivariano, sino latinoamericanista, suramericanista, y pensaba y escribía. El Libertador no tuvo ese tiempo. Del Libertador nos quedaron 5.000 cartas, pero esas cartas eran indispensables, porque esas cartas eran para movilizar la guerra de independencia, para movilizar la lucha emancipadora, para unir los factores independentistas y los factores emancipadores, los factores liberadores. Ese fue el recurso de Bolívar, y por eso lo que tenemos de Bolívar es un tremendo epistolario. Pero tenemos el discurso de Angostura, que es una pieza maestra, y que termino por donde empecé. Amigas y amigos, vayamos al discurso de Angostura. Usted puede ir al manifiesto de Cartagena, usted puede ir a la Carta de Jamaica, usted puede ir a la Constitución de Bolivia de 1826. Usted puede ir con Bolívar a donde usted quiera ir, pero como la actividad política en la que estamos intentando hacer una revolución y vamos bien, vamos por el camino correcto. Pero el hecho real es que estamos corriendo, estamos con los patines puestos a toda hora. Si usted quiere examinar el pensamiento de Bolívar recogido casi íntegramente, no digo que totalmente, casi íntegramente en un documento, estúdiese usted el documento de Bolívar en Angostura el 15 de febrero de 1819. Hermanas y hermanos, amigas y amigos,
camaradas y camarados, como dice el presidente Maduro, un gran abrazo. Mejor dicho, un abrazo para los hombres y un beso para las mujeres.